La combustión espontánea humana ha capturado la imaginación de la gente durante siglos. Se dice que de pronto, una persona puede prenderse fuego sin causa externa aparente, reduciéndose a cenizas mientras el entorno cercano queda casi intacto. Son relatos increíbles, pero están documentados en antiguos testimonios y periódicos con detalles impactantes. Cuerpos carbonizados casi totalmente, cráneos encogidos en un misterioso proceso y muebles apenas quemados alrededor. Este tema incluso apareció en la literatura clásica. Charles Dickens incluyó una escena similar en Casa Desolada, donde uno de sus personajes muere calcinado sin explicación visible. ¿Realidad o simple leyenda urbana? En este documental exploraremos la historia, los casos más asombrosos y las explicaciones que proponen la ciencia y los escépticos. A lo largo de los siglos se han narrado varios casos famosos. Uno de los primeros reportes conocidos data del siglo XVIII. Cornelia di Bandi, condesa de Cesena, Italia, fue hallada en 1731 casi calcinada en su cama. Los únicos restos reconocibles fueron parte de su cráneo y algunas falanges, mientras que las sábanas y paredes de la habitación quedaban apenas manchadas con hollín. Este caso fue tan extraordinario que inspiró a escritores posteriores y se convirtió en ejemplo clásico de combustión espontánea. Otro incidente célebre ocurrió en 1951 en St. Petersburg, Florida, con la viuda Mary Reeser. Su casera la encontró pasada la medianoche. Mary estaba reducida casi por completo a cenizas en su sala de estar. Solo quedaba una pierna con su zapatilla puesta y parte de su cráneo, que según algunos informes se había encogido notablemente. El resto del departamento presentaba daños mínimos, además del sillón y algunos muebles chamuscados cerca. En años posteriores ocurrieron casos similares. En 1966, el Dr. John Irving Bentley, un cirujano inglés de 92 años y fumador empedernido, fue encontrado calcinado en su sótano, con el cuerpo reducido a cenizas salvo sus pies, poco grasos, y parte de la cadera. Sus amigos explicaron que probablemente trató de buscar agua o escapar cuando se incendió su ropa. En 1980, una viuda de 89 años en Dublín, Margaret Hogan, murió en circunstancias parecidas. Su casa, vieja y con aislantes inflamables, quedó relativamente intacta salvo donde ella había ardido. Estos relatos reales suelen presentar patrones semejantes. La víctima suele ser una persona mayor, sola en casa y a menudo con hábitos como fumar o beber alcohol. Son historias estremecedoras. Piernas o manos casi intactas, cráneo reducido, hollín que mancha paredes cercanas. A primera vista parecen inexplicables, pero cada caso tiene sus particularidades que los relacionan con escenarios de incendio más cotidianos. La ciencia ha intentado dar respuestas racionales a estos fenómenos. La explicación más aceptada hoy día es el llamado efecto mecha. En esta hipótesis, un pequeño fuego externo, por ejemplo, un cigarrillo o una vela, enciende primero la ropa o una manta de la víctima. La grasa corporal de la persona, al fundirse, se empapa en las telas y actúa como combustible continuo, de forma muy parecida a la cera de una vela. De este modo, aunque la combustión inicial sea lenta, el fuego se alimenta internamente hasta consumir gran parte del cuerpo. Experimentos forenses con tejidos animales, como hígados de cerdo, han replicado esta situación a temperaturas relativamente bajas y constantes. Un cuerpo puede arder largo tiempo desde dentro, dejando solo huesos y cenizas, mientras que los objetos cercanos poco a poco se calcinan. Otras explicaciones científicas hablan de accidentes más comunes que cobran fuerza en estos casos. Por ejemplo, una quemadura grave por líquidos muy calientes, salpicados accidentalmente, puede parecer espontánea si no hay testigos. En el otro extremo, se encuentran teorías pseudocientíficas fantasiosas. Algunos autores han inventado partículas misteriosas, pirotrones o energías invisibles que prenderían la materia viva sin llamarada exterior. Otros han relacionado los casos con fenómenos paranormales, desde rayos ignífugos hasta castigos sobrenaturales. Sin embargo, estos planteamientos carecen de evidencia. Al revisar cada suceso con rigor,
siempre se acaba encontrando una explicación sencilla: un incendio lento alimentado por grasa, una autoinmolación, casos de suicidio en llamas o simplemente un asesino que limpió su crimen. Los escépticos y expertos en incendios advierten que nunca hay testigos presenciales de un cuerpo que arde solo. Todas las víctimas han estado solas, así que nadie vio el inicio real. Al llegar los bomberos o la policía, lo que ven son solo las consecuencias. Lo que sí encuentran frecuentemente son indicios de causas corrientes: un cigarrillo apagado junto al cadáver, una vela caída, el mechero de una estufa apagado en el piso. En muchos informes oficiales se destaca que las víctimas eran bebedoras empedernidas o tomaban pastillas, lo que podría explicar por qué no reaccionaron. En el caso de Mary Reeser, por ejemplo, su propia nuera señaló: el cigarrillo se le cayó en el regazo. Su grasa era el combustible que la mantenía ardiendo. No había nada más alrededor que quemar. De forma semejante, el caso del Dr. Bentley tuvo explicación mundana. Era un fumador crónico y probablemente se quemó al encender la calefacción. Al caer inconsciente, permaneció horas quemándose lentamente mientras el linóleo del piso alimentaba el fuego cerca de él. En otros casos, se han visto patrones similares. La ropa arde como un paño, el calor sube en columna y al final queda una columna de cenizas. Muchas investigaciones forenses han concluido que una vez que el cuerpo empezó a arder, la destrucción ocurrió por la combustión de sus propios tejidos grasos, sin que sea necesario ningún misterio extra. En resumen, el enfoque escéptico señala que cuando se juntan todos los hechos disponibles, cada caso es explicado sin aludir a lo inexplicable. No hay ningún fenómeno físico nuevo. La combustión espontánea es casi siempre una tragicómica coincidencia de factores: alcohol, sueño, un cigarro y un entorno inflamable. Al final, la combustión espontánea humana resulta más mito literario que realidad verificada. Cada caso analizado ofrece una explicación ordinaria: un cigarrillo mal apagado que cae sobre la ropa, una veladora volcada junto a la víctima, o una simple chispa que inicia un pequeño incendio. No es necesario invocar fuerzas ocultas ni demonios internos. En lugar de temer que cualquiera pueda prenderse fuego por arte de magia, vale la pena recordar la precaución básica: no fumar sin vigilancia, usar extintores y detectores de humo. El fenómeno sigue siendo fascinante en el folclore y en el cine de terror. Pero la ciencia nos recuerda que, a menudo, lo más extraordinario tiene una explicación extraordinariamente común. Deja tu comentario abajo y suscríbete para más historias increíbles.